Corea del Norte, el país nacido del comunismo que terminó funcionando como una monarquía hereditaria. Todo comenzó en 1945, cuando la península quedó partida a la fuerza y el norte cayó bajo la órbita soviética. En ese vacío apareció Kim Il-sung, un guerrillero convertido en líder, instalado con el respaldo de Stalin y envuelto desde el primer día en una narrativa de salvación nacional. La propaganda fue convertida en religión, los enemigos externos fueron usados como combustible y un pueblo fue encerrado dentro de un relato único. Así comenzó una historia donde el Estado fue moldeado para servir a un linaje. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, Corea recuperó formalmente su independencia después de 35 años de ocupación brutal. Pero la liberación llegó acompañada de una nueva imposición. Sin consultar a los coreanos, Estados Unidos y la Unión Soviética trazaron una línea provisional en el paralelo 38. Al norte, tropas soviéticas y al sur, fuerzas estadounidenses. Aquella división, pensada como transitoria, cristalizó dos proyectos políticos incompatibles casi desde el primer día. En el sur, Washington impulsó una estructura anticomunista orientada a construir un Estado alineado con Occidente. En el norte, Moscú avanzó con rapidez en la creación de comités populares, sindicatos y organismos inspirados en el modelo soviético. Sin embargo, algo esencial faltaba: un rostro. La ocupación necesitaba un líder coreano capaz de encarnar la liberación, imponer disciplina y servir como garante local del poder comunista. Fue en ese vacío donde apareció Kim Il-sung. It was Stalin who chose the young guerrilla fighter Kim Il-sung to lead the Communist North. When Kim Il-sung came into power, in effect, he was the puppet of the Soviet Union. At first, the Korean people weren't sure if he was fit to be their leader. En 1945, Kim no era el hombre más conocido de Corea. Su verdadero capital no era la fama, sino su utilidad. Había combatido a los japoneses en guerrillas desde Manchuria, había sobrevivido gracias al amparo soviético y hablaba el lenguaje ideológico correcto. Para Stalin, Kim era manejable, joven y simbólicamente explotable. En cuestión de meses, los soviéticos lo presentaron como un héroe nacional. Lo colocaron al frente de estructuras clave y comenzaron a moldear su imagen pública. En 1948, la formalización fue total. Mientras en el sur se proclamaba la República de Corea, en Pyongyang nacía la República Popular Democrática de Corea. Kim Il-sung dejó de ser un dirigente provisional y se convirtió en jefe de Estado. No solo encabezaba un gobierno, sino que personificaba una Corea auténtica, liberada del imperialismo japonés y amenazada por enemigos externos. Desde ese momento florecieron su figura y sus ideas. 지 앞으로 이제 우리나라가 해야 할 일은 첫째가 친일파 숙청이고 두 번째가 모든 국토로 이제 땅을 국유화하는 거고 세 번째가 이제 모든 기업체 회사들이죠. 회사를 이제 국영화로 하는 거고. Con el Estado en funcionamiento, el régimen entendió que gobernar no bastaba. Había que legitimar. La propaganda reescribió la biografía de Kim Il-sung, exageró sus hazañas guerrilleras y silenció cualquier versión alternativa. Los libros de texto, los discursos y los rituales públicos comenzaron a repetir una narrativa simple y poderosa.
Kim no era un político, era un libertador. El liderazgo dejó de apoyarse solo en el partido o en el ejército y pasó a anclarse en una relación emocional con la población. La lealtad al líder se presentó como lealtad a Corea. Criticarlo dejó de ser una disidencia política y pasó a interpretarse como una traición moral. Allí nació el núcleo de la futura dinastía, un poder que no necesitaba alternancia porque se presentaba como destino histórico. Y si se hablaba de destino, Kim Il-sung nunca aceptó la división del paralelo 38 como definitiva. For Kim, he was supposed to be the ruler of the entire Korean peninsula. And this arbitrary 38th parallel was like a major wound. It was almost like a part of his own body had been cut off. Convencido de que el sur era débil y respaldado por armamento soviético, en 1950 lanzó la invasión que buscaba reunificar la península por la fuerza. La guerra escaló de inmediato, arrastrando a Estados Unidos, a China y a millones de civiles a un conflicto devastador. Finalmente, en 1953 llegó el armisticio. Sin embargo, este no trajo paz, solo congeló el frente. Para Kim, el resultado fue ambiguo. Fracasó en la reunificación, pero obtuvo algo igual de valioso. La amenaza externa se volvió permanente. Desde entonces, el enemigo quedó incorporado al sistema. Cada control, cada sacrificio y cada acto de represión pudieron justificarse como defensa. La guerra se transformó en argumento, y ese argumento sería el cimiento más duradero del poder dinástico. 우리나라의 정세는 위험이 존재하고 긴장합니다. 비생주의자는 침략 행동을 계속 강화하고 있으며 그들이 새 전쟁 거만으로는 더욱더 도골화되어 가고 있습니다. 라고 가르치셨습니다. Al terminar la guerra, Corea del Norte era un país en ruinas. Ciudades destruidas, infraestructura colapsada y una población exhausta por años de ocupación japonesa y 3 de guerra total. Para Kim Il-sung, ese escenario representaba un peligro y una oportunidad. El peligro era el cuestionamiento de que la guerra no había traído la reunificación prometida. Pero la oportunidad era el trauma colectivo, un terreno fértil para imponer control absoluto. La respuesta del régimen fue inmediata y sistemática. Kim convirtió la política en un mecanismo de supervivencia personal. Comenzaron las purgas dentro del partido, el ejército y la administración. Viejos comunistas con vínculos chinos o soviéticos fueron desplazados, encarcelados o ejecutados. La lealtad dejó de medirse por la ideología y pasó a medirse por la obediencia personal. One of the best ways of dealing with criticism is to get rid of the critics. And there were 2 ways of getting rid of the critics. One was to kill them, and one was to put them into the gulag. The degree of ruthlessness of Kim Il-sung was quite extraordinary. El Estado reorganizó la sociedad bajo una lógica de clasificación política hereditaria. El sistema de Songbun dividió a la población en categorías según su origen familiar, su comportamiento y su utilidad para el régimen. Ser considerado confiable abría puertas. Pertenecer a una familia marcada cerraba todas. La culpa no era individual, sino que se transmitía por sangre. El control ya no necesitaba vigilancia constante. Estaba integrado en la vida cotidiana. Así, el miedo se volvió estructural.
En ese contexto, Kim Il-sung impulsó una doctrina que funcionó como cemento ideológico, Tzu-che, presentada como una adaptación creativa del marxismo. En la práctica se convirtió en una justificación para el aislamiento. La autosuficiencia no era solo económica, era mental. Corea del Norte no debía depender del mundo, ni siquiera de sus aliados comunistas. La doctrina transformó la escasez en virtud y el encierro en orgullo nacional. El régimen redujo el exterior a una serie de caricaturas útiles. Imperialistas agresivos, traidores del sur, conspiraciones permanentes. La censura fue total. El acceso a información extranjera desapareció y la historia global fue reescrita desde una perspectiva norcoreana, donde el país ocupaba siempre el rol central y heroico. While we may know the country was devastated and is economically a basket case at this point, the people of North Korea don't know because of this Bureau of Propaganda and Agitation, which shapes the nation's consciousness. Mientras tanto, el culto a la personalidad se expandió hasta ocupar todos los espacios simbólicos. Retratos, monumentos colosales, rituales colectivos y relatos oficiales convirtieron a Kim Il-sung en una figura omnipresente. La política empezó a parecerse a una religión de Estado. Tenía dogmas, rituales y un líder incuestionable. Sin embargo, a medida que Corea del Sur comenzaba a mostrar signos de crecimiento económico y fortalecía su alianza con Estados Unidos, el régimen del norte enfrentó un problema narrativo. Para sostener su legitimidad, necesitaba demostrar fuerza. La respuesta fue una estrategia de provocación calculada. Incidentes fronterizos, infiltraciones, secuestros y crisis diplomáticas se convirtieron en herramientas políticas. Cada choque servía para alimentar el relato interno de resistencia y justificar la militarización permanente. El enemigo dejó de ser solo una amenaza externa y pasó a ser un recurso interno. Sin conflicto, el sistema perdía sentido. Pero este no era el único problema que tenía Corea del Norte. Hacia fines de los años 60, una pregunta inevitable comenzó a tomar forma. ¿Qué ocurriría después de Kim Il-sung? You also had your son, who was very popular within the military, beloved by many parts of the old guard. The person no one was expecting to succeed was his other son, Kim Jong-il, the head of propaganda. He had no experience in the military, privileged, raised in a bubble. He's enamored with movies and things like that. Kim Jong-il decided he wanted to be the next leader after his father, but all he really knew about was movies. En ese contexto, Kim Jong-il entendió antes que nadie que el control del relato era el verdadero poder. Bajo su supervisión, la figura de su padre fue elevada a un plano casi mítico. La historia se reescribió, el pasado se simplificó y el futuro se presentó como una continuidad familiar necesaria. La sucesión dejó de parecer una desviación del comunismo y empezó a mostrarse como algo natural. El Estado había aprendido una verdad clave. Para que el poder se herede, primero debe parecer eterno. Kim Jong-il was not the obvious candidate to be his father's successor, but he made up for it by becoming his father's great propagandist. The young Kim wanted to impress his father and gain power. He decided to try to make great films that would put North Korea on the map. La muerte de Kim Il-sung en julio de 1994
marcó el momento más delicado desde la fundación del régimen. El padre fundador desaparecía físicamente y con él se abría la posibilidad de que el sistema construido alrededor de su figura se resquebrajara. Por primera vez, la dinastía debía demostrar que podía sobrevivir a su propio origen. Kim Jong-il asumió el poder con una legitimidad cuidadosamente fabricada durante décadas, pero heredó un país al borde del colapso. La economía planificada estaba exhausta, el apoyo soviético había desaparecido tras la caída de la URSS y una hambruna devastadora golpeó al país a mediados de los 90. Millones murieron o sobrevivieron en condiciones extremas, mientras el Estado priorizaba la estabilidad política por encima de la vida cotidiana. 3년 버틴다는 말이 있어요. 그러니까 3개월 안에 삶이 다 굶어 죽거나 영양실조가 와서 죽게 되는데 매장하러 가게 되면 옥수수국수를 또 줘요, 한 끼. Frente a ese escenario, el régimen optó por cerrarse aún más. Kim Jong-il reforzó el papel del ejército como columna vertebral del sistema, instaurando la política del Songun, el ejército primero. El mensaje fue inequívoco. La supervivencia del régimen estaba por encima de cualquier otra consideración. En ese contexto, el desarrollo nuclear adquirió un valor estratégico central. Hacia adentro ofrecía orgullo y sensación de protección. Hacia afuera funcionaba como escudo disuasivo y moneda de negociación. El hambre podía explicarse, la debilidad no. Cuando Kim Jong-il murió en 2011, el ciclo volvió a repetirse pero con mayor riesgo. Su hijo Kim Jong-un era joven, tenía poca experiencia visible y enfrentaba dudas internas. El régimen respondió con una fórmula ya probada, pero ejecutada con mayor velocidad. Desde el inicio, su imagen fue cuidadosamente trabajada para evocar a su abuelo. Gestos, estética, relatos que buscaban conectar al nuevo líder con el periodo fundacional. Al mismo tiempo, el poder real se aseguró sin ambigüedades. Kim Jong-un reorganizó la cúpula, eliminó figuras con poder propio y envió una señal brutal a la élite. La lealtad no era opcional. Kim Jong-un is the sun around which all else revolves in North Korea. He has proven to be a vicious leader, not in the least reluctant to take very swift and very harsh action against those who are a threat to the state, which means a threat to him. La violencia selectiva funcionó como advertencia y como ritual de iniciación. El joven líder debía demostrar que no era una transición, sino una continuidad firme. Y lo hizo dejando claro que el apellido seguía siendo el centro del sistema. Con el frente interno relativamente estabilizado, Kim Jong-un elevó el perfil internacional del régimen. Las pruebas de misiles y la aceleración del programa nuclear colocaron a Corea del Norte en el centro de la agenda global. Cada lanzamiento era una provocación, pero también una declaración de existencia. La dinastía, nacida del aislamiento, aprendió a usar la visibilidad como herramienta. Kim podía tensar el escenario regional, forzar negociaciones y sentarse a dialogar con potencias, mientras mantenía a su población encerrada en una burbuja informativa casi intacta. El mundo veía a Corea del Norte, pero Corea del Norte no veía al mundo. En la etapa más reciente, el régimen siguió apoyándose en los mismos pilares que había construido Kim Il-sung. Propaganda omnipresente, vigilancia constante, censura absoluta y un enemigo externo siempre disponible. Sin embargo, una nueva tensión apareció. El ingreso clandestino de información, el mercado informal y el contacto limitado con el exterior comenzaron a generar fisuras.
La dinastía seguía en pie, pero ya no operaba en un vacío total. Por primera vez en décadas, algunos norcoreanos empezaron a comparar. Y esa comparación, mínima pero persistente, se convirtió en la amenaza más silenciosa para un sistema que siempre había vivido del control del relato y que hoy debe esforzarse al máximo por sostener su verdad. Every image, everything that people are exposed to is just crafted. There are hired artists, hired musicians who are supported by the government to produce artwork, music, poetry, all to support the larger narrative. North Korea is the greatest country in the world, and the Kim dynasty is the gods that are leading the North Korean people. En definitiva, la dinastía Kim no se consolidó solo por la fuerza, sino por arquitectura política. Nació del vacío dejado en 1945, se legitimó con una guerra que nunca terminó en paz y se volvió hereditaria al convertir la ideología en fe y la información en territorio controlado. Kim Il-sung diseñó el molde, Kim Jong-il lo transformó en un sistema de supervivencia y Kim Jong-un lo adaptó a un mundo hiperconectado sin renunciar a su núcleo esencial. La península sigue técnicamente en guerra y esa tensión permanente no es un accidente, es parte del sistema. La incógnita ya no es solo cuándo cambiará Corea del Norte, sino qué ocurrirá el día en que el mito deje de ser suficiente para contener a una sociedad que lentamente comienza a ver más allá del relato oficial. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.